Hola, bienvenidos a la clase de Sociedad y Valores. Y el día de hoy nos va a tocar hablar de algo relativamente interesante, que es el desarrollo sustentable. Hemos visto los problemas muy serios que tenemos en todo el mundo y alguna solución tiene que haber, ¿no? Porque si no hay solución a estos problemas, entonces ya estamos condenados a desaparecer como especie, pero no lo creo. Miren, nunca en la historia de la humanidad había habido un problema tan serio de contaminación en los océanos, de contaminación en los bosques o en la tierra en general. Nunca habían habido tantos incendios tan brutales y jamás habían desaparecido de la faz de la tierra de manera no natural tanta cantidad de especies de animales. O sea, nunca se habían extinguido tantos animales en estas situaciones. Y resulta que el ser humano ha logrado esto en los últimos 100 años aproximadamente, o incluso en los 120 años, pero resulta que hemos destruido nuestro planeta en los últimos 100 años y eso se vuelve un muy considerable problema. Por ejemplo, tenemos el problema de los mares. Sabemos que en el 2016, por lo que sabemos, teníamos más o menos unas 8,000 toneladas de plástico flotando en el mar y eso es un problema muy serio. Y sabemos que, según estudios y cálculos aproximados, para el año 2050 van a haber posiblemente el doble o el triple de basura flotando en el océano, y eso quiere decir que va a haber más basura en el agua, en los mares, que peces o que seres vivos, imagínense. O sea, el nivel de brutalidad con la que el ser humano ha contaminado la Tierra. Pero bueno, algún responsable tendrá que haber de esta situación y vamos a analizarlo el día de hoy. Sabemos que los países que más han crecido en los últimos 100 años son Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, China, la India y esto desde los últimos, sí, pues más o menos unos 100 años. Y sabemos que el crecimiento implica que son los países que más venden, que más empresas tienen, que más desafortunadamente contaminan. Y no solamente eso, sabemos formalmente que estos países, si sumáramos todo el espectro de basura que forman, sabríamos que en estos 5 o 6 países, más o menos, estos 5 o 6 países son los responsables directos de la contaminación en el planeta Tierra, por lo menos del 70%, o sea, 10 basuras que se han generado en el mundo, 7 se desarrollan en estos países y entonces resulta que los países pues más chicos o en vías de desarrollo somos los que menos daño le hacemos a la Tierra. Por ejemplo, sabemos que uno de los problemas más serios tiene que ver con que las 20 o 30 empresas que controlan al mundo también son de estos países, o sea, hay una relación directa entre riqueza y empresas. Y sabemos también que si tomamos en cuenta la información que nos maneja Forbes, la empresa que se dedica a monitorear la riqueza del mundo, sabemos que la mayor cantidad de multimillonarios del mundo están también en esos 7, 8 países de los que ya hemos hablado. Y entonces tenemos pues una distribución muy grave. O sea, resulta que los países que más dinero tienen son los que más contaminan, resulta que son las que más empresas tienen, resulta que son las que más dinero tienen, y es tan grave que no sabemos exactamente qué es lo que tendríamos que hacer. Por otro lado, sabemos que la pobreza está generalmente relacionada con la injusticia. O sea, desafortunadamente la pobreza no es una situación emocional, sino una situación económica. O sea, se es pobre y se puede dejar de ser pobre saliendo de esa condición económica. Pero si tuviéramos que analizar esta crisis como a nivel formal, que pareciera como muy apocalíptica, tendríamos que darnos cuenta pues que sí, que hay algún culpable y según las investigaciones que se han hecho en distintos organismos internacionales, esta crisis es una crisis política. Eso quiere decir que los gobiernos no han hecho lo necesario para solucionar este tipo de problemas y que se tiene que hacer algo, porque dentro de los últimos 50 años hemos hecho una infinidad de, pues como de congresos hablando
de cómo hacer un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es básicamente pues que existan empresas pero que no contaminen tanto, que existan empresarios pero que no generen pobreza, que pues se aprenda cómo vivir con el entorno de la naturaleza, porque si no pasa eso vamos pues a desaparecer como especie. Y entonces tenemos que solucionar este problema a partir de que las comunidades tienen que organizarse. O sea, la clase política tiene que cambiar, tenemos que votar por políticos que sean cada vez más responsables, por políticos que entiendan que el desarrollo sustentable de la tierra es más importante. Tendríamos que votar o conseguir que los diputados, senadores, locales, federales, también entiendan que no hay nada como invertir para desarrollar este fenómeno de la pobreza, porque la pobreza, desafortunadamente, pues, no va hacia ningún lado. O sea, si no invertimos en los pobres, si no generamos educación, si no generamos ese tipo de cosas, pues nos vamos a vivir cada vez peor. Y entonces nos damos cuenta del entorno en el que estamos viviendo en los últimos 100 años, de cómo en los últimos 50 años se ha tratado de solucionar y no se ha podido. Y por otro lado, nos damos cuenta de que la sociedad tiene que invertir más en los pobres, más en educación, más en salud, para que esto sea una realidad. Pero bueno, me gustaría que para la próxima clase ustedes me cuenten cómo entienden el desarrollo sustentable en una media cuartilla, y me gustaría que me pusieran un ejemplo de cómo su comunidad se ha beneficiado de algún proyecto de gobierno, o ustedes que son, por ejemplo, becarios, se han beneficiado de este proyecto. Tienen de aquí hasta el miércoles de la próxima semana, que es, denme un segundo por favor, que es miércoles, no permítanme, es miércoles 4 de noviembre. Y entonces, pues espero sus trabajos, ya saben que los tienen que mandar al grupo, y pues espero reflexionemos sobre desarrollo sustentable, sobre cómo pues las comunidades necesitan más y mejor y aprender a vivir en sociedad. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en la próxima clase y espero sus trabajos.